Stefano Dominioni es el director del Instituto Europeo de los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, con sede en Luxemburgo, y es también el secretario ejecutivo del Acuerdo Parcial Ampliado de los Estados miembros del Consejo de Europa que se han adherido a este programa de itinerarios culturales. El Acuerdo Parcial Ampliado, él nos lo va a explicar ahora, es un gran tratado europeo en el que actualmente hay 28 estados firmantes. ¿Son 28, Stefano? 29. Y se van incorporando países regularmente, y es uno de los grandes tratados que el Consejo de Europa tiene para desarrollar un producto como es el proyecto de itinerarios culturales, que abarca dos vertientes muy claras. Por un lado, el patrimonio cultural europeo, el patrimonio común de todos los Estados miembros, y por otro también el desarrollo de un turismo sostenible, de un turismo integrador de todos estos países y articulado en torno a una serie de recorridos, de itinerarios, de grandes redes de sitios que conforman posiblemente el mayor evento cultural europeo, y de ello nos va a hablar Stefano largo y tendido. Hay que decir también que ese acuerdo parcial ampliado hay otras instituciones como la Comisión Europea o la Organización Mundial del Turismo que también trabajan de forma coaligada con estos 29 Estados miembros. Pues nada, os dejo con Stefano y que disfrutéis. Buenas tardes, muchas gracias Ramón. Muchas gracias por la invitación. Tengo que felicitar al director del programa, José María Ballester, funcionario del Consejo de Europa, que creó ese programa en 1987. Tiene la paternidad de un ideal de cultura, de turismo cultural europeo extraordinario. Y Ramón Montes, manager de uno de los itinerarios certificados, Arte Rupestre Europea, y agradecer al gobierno de Cantabria y a la universidad por la invitación. Voy a intentar una presentación en español, entonces voy a presentar el programa con soporte visual también. La iniciativa de los itinerarios culturales del Consejo de Europa pretende crear un vínculo entre los ciudadanos de Europa y el patrimonio cultural. Son caminos entre los ciudadanos, entre sitios de particular interés, que en ocasión son vía histórica, pero no solo se trata de rutas turísticas, son un patrimonio cultural y espiritual vivo que se basa en el enriquecimiento mutuo del intercambio y facilita la conciencia de una identidad europea común. Lanzado por el Consejo de Europa en 1987, el programa de los itinerarios culturales demuestra, a través de un viaje en el tiempo y en el espacio, que el patrimonio de los diferentes países europeos contribuye a crear una cultura viva común. Y los itinerarios ponen en práctica los valores fundamentales del Consejo de Europa: derechos humanos, democracia cultural, diversidad, identidad cultural, intercambios y enriquecimiento mutuo, más allá de las fronteras. Actúan como puentes para el diálogo intercultural y promueven un mejor conocimiento y comprensión de la historia europea. Según la definición del Consejo de Europa, un itinerario cultural es un proyecto de cooperación cultural, educativo, patrimonial y turístico que tiene como objetivo el desarrollo y la promoción de un itinerario o una serie de itinerarios en base a un recorrido histórico, un concepto, una figura, un fenómeno cultural de relevancia transnacional, interés histórico, artístico o social, claramente europeo. Cada itinerario cultural fomenta la participación ciudadana en un patrimonio cultural democráticamente definido, que no es tan solo interesante por su belleza o antigüedad, sino sobre todo por su valor inmaterial fundamental. Así pues, los itinerarios culturales reflejan la diversidad cultural del continente europeo. En ese sentido, se pretende invitar a los europeos a descubrir la riqueza plural de su continente por rutas alternativas. El turismo se plantea como una forma de crecimiento económico sostenible para las regiones implicadas. Más allá de ese objetivo turístico, se persiguen la cohesión social y el respeto del medio ambiente por medio de la integración adecuada de los patrimonios cultural y natural. La singularidad del programa de los itinerarios culturales se encuentra en su modelo de gobierno, por el cual cada itinerario cultural es gestionado de forma autónoma por una asociación legalmente constituida, formada por autoridades locales y regionales, museos e instituciones, con sus propios órganos de gobierno, estatutos legales y recursos financieros, con un mínimo de 3 países europeos representados.
La Declaración de Santiago de Compostela, que el director Ballester mencionó, fue firmada en octubre de 1987. El texto fundacional de nuestro programa de itinerarios culturales, Los Caminos de Santiago, fue el primer itinerario cultural elegido por el Consejo de Europa como ejemplo de unificación e identidad europea. Es, yo cito, hoy como ayer, el fruto de la existencia de un espacio europeo cargado de memoria colectiva y cruzado por caminos capaces de superar la distancia, la frontera y la incomprensión. El itinerario muestra cómo Europa fue construida sobre una historia compartida de intercambio y encuentros entre gente con distintos orígenes, nacionalidades y creencias. Actualmente el Consejo de Europa cuenta con 31 itinerarios culturales certificados, de los cuales 21 están vinculados con España, que evocan diferentes temáticas preferidas a la memoria, la historia, el patrimonio europeo y contribuyen a la interpretación de la diversidad actual de Europa. Fundado en 1949, el Consejo de Europa es la organización internacional más antigua de Europa y consta de 47 Estados miembros unidos por su voluntad de salvaguardar y promover los ideales y los principios que constituyen su patrimonio común y favorecer su progreso económico y social. En 1998 fue creado el Instituto Europeo de los Itinerarios Culturales en el marco de un acuerdo político entre el Gran Ducado de Luxemburgo y el Consejo de Europa. Su misión ha sido garantizar la continuidad y la implementación del programa de los itinerarios en los 50 países signatarios del Convenio Cultural Europeo, en esta colaboración con el Consejo de Europa. En diciembre del 2010, el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó la resolución estableciendo el acuerdo parcial ampliado, que pretende fortalecer el potencial de los itinerarios culturales para la cooperación cultural, el desarrollo territorial sostenible y la cohesión social, prestando especial atención a temas de importancia simbólica para la unidad, historia, cultura y valores europeos y el descubrimiento de estos de destinos menos conocidos. España está representada por el Ministerio de la Cultura. Este año celebramos el 30º aniversario del programa. El aniversario será celebrado en el Fórum Consultativo Anual, el evento anual más importante de nuestro programa, el cual se lleva a cabo de la invitación de nuestros Estados miembros con el objetivo de fomentar los intercambios y el desarrollo de estrategias comunes e innovadoras. España el Fórum Consultativo en 2015 en la ciudad de Aranjuez. Este año tiene lugar en Lucca, en Toscana, Italia, del 27 al 29 de septiembre, con participantes entre gestores de los itinerarios cultural y profesionales del turismo. ¿Cómo crear un itinerario cultural? Con el fin de obtener la certificación de itinerario cultural de Consejo de Europa, un itinerario puede presentar su candidatura siguiendo una serie de criterios. Presentar un tema representativo de los valores europeos y que sean común a menos a 3 países europeos. Identificar los elementos patrimoniales que han sido formados por las características geográficas, culturales, históricas y naturales de las distintas regiones. Crear una red europea con estatuto jurídico que reúna los lugares y actores que forman parte del itinerario y coordinar acciones comunes para fomentar diferentes tipos de cooperación cultural, también a nivel científico, estimulando el debate social sobre este tema, proponer a los ciudadanos europeos una interpretación de su historia común y de su patrimonio compartido y producir una serie de actividades coherentes para los jóvenes europeos procedentes de diferentes culturas y origen, y finalmente fomentar el turismo cultural y el desarrollo cultural sostenible. Crear una identidad común que permita una identificación común con los elementos que forman parte del itinerario, asegurando reconocimiento y coherencia a través de la Europa. La singularidad del programa está vinculada a su proceso de certificación, por el cual los itinerarios culturales que solicitan la certificación para el Consejo de Europa deben someterse a un riguroso proceso de evaluación antes de recibir el sello itinerario cultural del Consejo de Europa. El criterio de certificación está establecido por una resolución del Comité de Ministros y los criterios son revisados por expertos independientes sobre la base de la documentación presentada por el itinerario candidato y supervisados por la Junta de Gobierno del Consejo de Europa en su reunión anual en Luxemburgo cada primavera, gobierno del acuerdo parcial. La Junta de Gobierno es la única autoridad responsable de adjudicar la certificación de itinerario cultural del Consejo de Europa. Una vez otorgada la certificación, se realizan evaluaciones periódicas para comprobar que
que se siguen los criterios de dicha resolución. Las evaluaciones consisten en un programa anual de actividades y un informe anual presentados al Instituto Europeo de Itinerarios Culturales. Además, las rutas deben presentar cada 3 años un informe ante la Junta de Gobierno del acuerdo parcial para que puedan evaluar su actividad. Siguiendo sus formas territoriales, los itinerarios culturales pueden agruparse en 3 categorías principales. Itinerarios lineares. Estos itinerarios se definen por la infraestructura histórica como las rutas de comercio interior y marítimo. Esos itinerarios que fueron utilizados para viajar a lo largo de los siglos, ahora se utilizan para crear relaciones entre territorios lejanos. Ejemplos de itinerarios lineares son la Vía Francígena, las rutas de los fenicios y los caminos de Santiago de Compostela. Itinerarios territoriales. Esta categoría incluye el itinerario cultural que involucra a territorios que comparten el tema sobre el que se funda la ruta, como en el caso de Intervitis, la ruta de la Viña, y la ruta del Llegado Andalusí. Generalmente se establece una serie de caminos para proponer una exploración de la diferente parte del territorio. E itinerarios reticulares. Estos itinerarios están compuestos de elementos individuales o bienes agregados, presentando diferentes escalas y conectados por un tema. En este caso, los itinerarios no se caracterizan por una continuidad territorial y pueden ser llamados itinerarios virtuales. A veces, dependiendo del tema del itinerario, las rutas lineares se solapan con las rutas archipiélago o territorial. Ejemplos de los itinerarios circulares son la ruta europea de los cementerios, los caminos europeos de Mozart y el itinerario europeo del patrimonio judío. Los itinerarios culturales, en función de su forma y temática, estimulan el establecimiento de diferentes sistemas relacionales. Estos sistemas son producidos por las relaciones entre los itinerarios y su entorno, entre los itinerarios y su paisaje, entre los itinerarios y las poblaciones, dentro y fuera. Los itinerarios cubren diferentes áreas temáticas, por ejemplo, patrimonio religioso, primeros europeos, como el Caminos del Arte Europeo Histórico, paisaje y arte artesanal, historia y civilizaciones, y arte y arquitectura. Esos son los ejemplos de itinerario cultural, grupo temático. Cada itinerario cultural debe trabajar en estas 5 direcciones: la cooperación en materia de investigación y desarrollo, el intercambio de conocimientos en diferentes disciplinas y la promoción de los valores europeos de convivencia, la memoria, la historia y el patrimonio de Europa, respetando las diferencias territoriales, étnicas y culturales, observando asimismo las normas internacionales de protección de patrimonio y sensibilizar sobre el concepto de patrimonio, la necesidad de protegerlo y observar los retos y oportunidades que representa para el futuro de Europa. Los intercambios culturales y educativos para los jóvenes europeos que ayuden a conocerlos sobre la importancia del patrimonio común de los pueblos de Europa, el apoyo a la creación artística contemporánea y a una oferta cultural diversificada y accesible. El fomento del turismo cultural y del desarrollo sostenible, respetando las identidades locales y regionales, invitar a la cooperación entre Europa y otras regiones del mundo y aprovechar de forma activa los medios impresos, electrónicos y de difusión. Ayudar a mostrar la necesidad de proteger el patrimonio y desarrollar un turismo de calidad en Europa. ¿Por qué obtener la certificación de itinerario cultural de Consejo de Europa? Primeramente por la dimensión europea. Desarrollar una red transnacional de socios, asociación legal, comprendiendo un comité científico europeo y un programa transnacional de actividades, con acceso a contactos calificados con la red europea de científicos y expertos. Por el networking y visibilidad, uso de la marca Itinerario Cultural del Consejo de Europa y del logo del Consejo de Europa, con intercambio y desarrollo de sinergias con otros itinerarios culturales europeos, invitación a asistir a la Secretaría de Formación para los gestores de los itinerarios culturales, foro consultativo, y sobre todo ser beneficiario de la estrategia de comunicación, visibilidad y presentación en eventos internacionales. Y también acceso a la información sobre oportunidades de financiación europea, nacional y local, y ser objeto de seguimiento periódico y de un proceso de evaluación cada 3 años por un experto independiente. Como he mencionado anteriormente, en 2010 el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó la resolución
que pretende estableciendo el acuerdo parcial, que pretende fortalecer el potencial de los itinerarios culturales para la cooperación cultural. El acuerdo parcial ayuda a fortalecer la dimensión democrática del intercambio cultural, el turismo, mediante la participación de redes comunitarias y asociaciones, autoridades locales y regionales, universidades y organizaciones profesionales. El acuerdo parcial sobre los itinerarios culturales sigue la dirección de política del Consejo de Europa y reúne a los Estados miembros y no miembros del Consejo de Europa que desean dar su apoyo político a las iniciativas nacionales, regionales y locales en favor de la cultura y del turismo. En el 2010 el acuerdo parcial cuenta un total de 29 Estados miembros y Estados observadores. El órgano que debe garantizar que los objetivos citados anteriormente se cumplan, el Instituto Europeo de los Itinerarios Culturales. Está tutelado conjuntamente por el Consejo de Europa y por el Gran Ducado de Luxemburgo y fue creado como un servicio público europeo de asesoramiento, coordinación, archivio y divulgación del trabajo de los itinerarios culturales. El Instituto Europeo de Itinerarios Culturales está situado en el Centro Cultural Europeo en Luxemburgo y alberga los fondos documentales del programa, así como una biblioteca con libros sobre los itinerarios culturales y temas relacionados. El instituto proporciona asesoramiento a los itinerarios culturales, tanto certificados como proyectos, y recibe a los responsables de los itinerarios, investigadores y estudiantes en cooperación con universidades europeas y más allá. En el 2003, el Instituto estableció una red universitaria de estudios relativos a los itinerarios culturales europeos como una de las acciones conducidas bajo el marco del programa de los itinerarios culturales del Consejo de Europa en colaboración con la Comisión Europea. El network es una plataforma de intercambio y movilidad de estudiantes e investigadores y garantiza una interacción permanente entre el instituto, las universidades y los itinerarios culturales sobre el tema de los itinerarios culturales del Consejo de Europa. Cuenta Universidad de Luxemburgo, de Francia, de España, de Italia, de Reino Unido, de Canadá, de Israel y de Rusia. El programa se beneficia de una sólida cooperación con la Unión Europea, así como de importantes organismos internacionales. Desde el año 2010 tenemos programas conjuntos con la Comisión Europea, una cooperación bienal con la Unión Europea sobre la base de objetivos comunes de desarrollo cultural, económico, social y medioambiental en Europa. Un programa de acción específico que se apoya en los itinerarios culturales y que ayuda a soportar la estrategia de turismo cultural europeo. En el 2017 vamos a firmar una convención por un programa de más de 1 millón de euros con la Dirección General de Desarrollo Regional de la Comisión Europea. Tenemos cooperación con la Organización Mundial del Turismo mediante la acción conjunta en área de turismo sostenible, formación y desarrollo de indicadores que Isabel Caraña ha comentado. Por la Comisión Europea tenemos diferentes acciones, la última es la acción que tengo que escribir del 2017. Otra partenariado es con UNESCO y con otra instancia del Consejo de Europa, como la Asamblea Parlamentaria y el Congreso de los locales. Los itinerarios culturales del Consejo de Europa pretenden implementar los principios de diferentes convenciones europeas e internacionales y resolución del Comité de Ministros. Importante hablar de la convención, el Convenio Europeo del Paisaje, la Convención Cultural Europea, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material y la Convención de Faro. La Convención Cultural Europea establece la existencia de un patrimonio cultural europeo común. Se obliga a los Estados miembros del Consejo de Europa y otros Estados adheridos a salvaguardarlo y fomentar su desarrollo. El Convenio Europeo del Paisaje, su propósito es de animar a las autoridades públicas a adoptar políticas y medidas a escala local, regional, nacional e internacional para proteger, planificar y gestionar los paisajes europeos con vistas a conservar y mejorar su calidad y llevar al público, a las instituciones y a las autoridades locales y regionales a reconocer el valor y la importancia del paisaje y a tomar parte en las decisiones públicas relativas al mismo.
La Convención de Faro, reconociendo que toda persona tiene derecho a relacionarse con el patrimonio cultural de su elección, respetando los derechos y libertades de los demás, como un aspecto del derecho a tomar parte libremente en la vida cultural consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Social y Cultural. Y finalmente, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial tiene por objeto principal la salvaguardia de los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algún caso los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. El programa de los itinerarios cultural tiene una relevancia novedosa y actual, no solo para los profesionales del turismo y la cultura, también para todos los ciudadanos europeos. En este sentido, los itinerarios culturales son medios para reforzar la cooperación y la participación ciudadana en Europa, para aumentar la concienciación de las diversidades y los aspectos comunes entre los europeos, promover la educación, los valores y fomentar la comprensión mutua y la comprensión social. Los itinerarios culturales prueben el significado educativo del patrimonio. No son solo un viaje al pasado, también son una manera de aprender cómo ser ciudadanos hoy. Descubrir el patrimonio a través de los itinerarios ofrece al visitante una experiencia enriquecedora y también puede fomentar el desarrollo sostenible. En esta diapositiva se muestra la cobertura del programa a través de algunos datos claves. Los itinerarios forman una amplia red que da lugar al surgimiento de sinergias entre las autoridades nacionales, regionales y locales, y son además un importante tejido asociativo y de económica. Actualmente contamos con 31 itinerarios culturales certificados que cruzan 57 países, una red de 1000 ciudades, 47 Estados miembros en el Consejo Europeo y 10 terceros países. El programa cuenta con el apoyo de 10 alianzas institucionales y son 29 los Estados miembros que forman parte del acuerdo parcial. La red universitaria de estudios relativo al itinerario cultural europeo cuenta con la participación de 9 universidades y centro de investigación. El Consejo de Europa cuenta 31 itinerarios, de los cuales 21 están vinculados en España, que evocan diferentes temáticas referidas a la memoria, la historia y el patrimonio europeo y contribuyen a la interpretación de la diversidad actual de Europa. Ejemplo importante de itinerarios culturales certificados del Consejo de Europa, vinculados en España, son Camino del Arte Rupestre Prehistórico, Camino de Santiago, la Ruta del Decano Andalusí, el Itinerario Europeo de la Ciudad Termales Histórica, la Red de Sitios Junacenses, el Itinerario Europeo del Patrimonio Judío, el Itinerario Europeo del Emperador Carlos V. Algunos ejemplos de itinerario cultural en España, más famoso e importante, el Camino de Santiago de Compostela. Pienso que no necesito describir el Camino de Santiago de Compostela en España, porque lo conocen mejor que yo. ¿Qué puedo decir que nosotros que no saben? Para los peregrinos de hoy en día, el viaje, los acontecimientos durante el recorrido y los encuentros en el camino son tan enriquecedores como objetivo de viaje en sí. Proporcionado a personas de diversos orígenes, creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos, la oportunidad de encontrarse y caminar juntos. Los Caminos de Santiago de Compostela constituye un símbolo que refleja más de 1000 años de historia europea y un modelo de cooperación cultural para toda Europa. La ruta del Decano Andalusí se alienta encarecidamente a los itinerarios culturales del Consejo de Europa, basar sus actividades en la cooperación fronteriza. De hecho, la Convención de Faro del 2005 sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, creada por el Consejo de Europa, representa la voluntad y el compromiso de desarrollar el conocimiento del patrimonio cultural como recurso para facilitar la coexistencia pacífica, fomentando la confianza y la comprensión mutua con una visión para la resolución y prevención de conflictos. Ejemplificando estos valores se encuentran las rutas del Decano Andalusí, que promueve y difunde el patrimonio cultural de Andalucía, prestando especial atención a la expresión artística y monumentos del periodo hispano-musulmán. El Decano Andalusí trabaja desde hace más de 15 años en la recuperación de la cultura hispano-musulmana en conjunto con los países del mundo árabe,
y especialmente con sus vecinos del sur del Mediterráneo. El proyecto Umayyad, que lleva el nombre de la primera dinastía islámica y su extraordinario patrimonio cultural y arquitectónico en todo el Mediterráneo, ha creado un itinerario que atraviesa 6 países que comparten historia y antecedentes culturales. Es un elocuente ejemplo de encuentro cultural para la comprensión mutua y el interconocimiento. El termalismo ha sido algo frecuente en Europa desde la antigüedad hasta nuestros días. Muchas de las ciudades a lo largo de este itinerario eran conocidas durante los tiempos romanos. Las ciudades más famosas alcanzaron su apoyo durante los siglos XVIII y XIX. Puede decirse que la perseguidora élite política y cultural que viajaba a los spas de Europa, creando centros de intercambio cultural en numerosas ciudades, fueron los precursores del turismo moderno, tal y como lo conocemos. Las ciudades termales eran los cafés de Europa, lugares en los que miembros de todos los niveles de sociedad podían mezclarse, intercambiar ideas e incluso cambiar la sociedad, donde las normas aseguraban una conducta civilizada. De esta manera, los balnearios han desempeñado un papel de liderazgo en el fomento de la paz, la cooperación y la credibilidad, la protección del entorno construido y natural y el fomento del desarrollo cultural sostenible. Un papel que ha estado presente a lo largo de la historia europea y continúa hasta nuestros días. Baden-Baden, Bath, Budapest, Spa y Vichy son algunas de las ciudades termales europeas más famosas, pero Europa es hogar de más ciudades termales con diferentes estilos arquitectónicos y diferentes tradiciones construidas alrededor del baño o el consumo de aguas termales. Esta cultura del bienestar en toda su variedad y diferentes sabores locales se puede realmente considerar un patrimonio europeo único. Si eso funciona, tengo un pequeño video. Por terminar, entre los itinerarios culturales certificados del Consejo de Europa, vinculados con España, ejemplo importante de itinerarios en red son la Ruta de los Vikingos, la red de sitios cluniacenses, el itinerario europeo del patrimonio judío, el itinerario europeo del emperador Carlos V. La temática de hoy es los itinerarios en red. Esos son los itinerarios certificados que son vinculados con España. Por ejemplo, la red de sitios cluniacenses, la historia de la abadía de Cluny, ligada a la historia de Europa, la red de sitios que el Gran Monasterio de Borgoña fundó, reformó, administró e influyó, es testigo de una historia europea de siglos de antigüedad y representa un patrimonio cultural común y disperso. El itinerario tiene como objetivo difundir y facilitar la comprensión del papel desempeñado por Cluny y por los sitios cluniacenses en la historia europea, preservando y promoviendo el patrimonio material e inmaterial cluniacense. La red es constituida de la Federación Europea de los Sitios Cluniacenses, una amplia red fundada en 1994, formada por 24 entidades locales deseosas de promover su patrimonio común cluniacense. Hoy en día cerca de
200 sitios junacenses a través de Europa, en 8 países, trabajan juntos en proyectos locales, regionales e internacionales en el marco de la federación. Un ejemplo de actividad es la enciclopedia digital, que tiene como objetivo reunir todo el conocimiento relacionado con el gran patrimonio junacense y hacerlo accesible a todo tipo de público. La Clunipedia es una manera digital y avanzada de reforzar la identidad cultural europea, y los sitios incluidos son Cluny, Mosiac, Chemin de Cluny, y también Clunipedia España, con el monasterio de San Zoilo, gracias, en Carrión de los Condes, capital de los músicos del siglo XI. Clunipedia se trata de una plataforma online que reúne toda la información sobre los sitios junacenses, textos, planos, bibliografías, iconografías, arquivio, etc. Y creo que tengo un video también. Este video. Voilà, donc vous tournez, et là derrière moi, normalement, vous devez voir le portail monumental qui se dessinait et qui séparait donc l'avant-nef de la nef. Bonjour. Alors, grâce à cette tablette, vous allez pouvoir vous rendre compte de ce qui était Cluny au temps de son apogée. Donc, ces images, vous pourrez les découvrir un petit peu partout dans Cluny, notamment ici, dans les ruines de l'abbaye, ici dans le transept, l'avant-nef, ainsi que tout le quartier des maisons romanes. D'accord. Il faut compter environ 2 heures. Ok. Voilà. D'accord. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne visite. Okay. Por terminar, otro ejemplo de itinerario de España, el itinerario europeo del patrimonio judío. Gran parte de la historia judía está pegada en Europa, una historia de migraciones, persecución y precariedad, pero también de intercambios, humanismo y una profusión de enriquecimiento mutuo. El itinerario europeo del patrimonio judío se extiende a través de Georgia, Alemania, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España, Suiza, Turquía y Reino Unido. Y la Asociación Europea para la Preservación y Promoción de la Cultura y el Patrimonio Judío apoya la preservación, la apreciación de la cultura y el patrimonio judío en Europa. La asociación también fomenta la apertura al público de los sitios judíos. Está formada de 9 miembros. En España el Patronato Alcalde de Girona, Red de Juderías de España, Caminos de Serafat, Red de Judías en Portugal y la Unión de Comunidad Hebraica en Italia, por ejemplo. Tiene diversos programas principales, las Jornadas Europeas de Patrimonio Judío y el Itinerario Europeo de Patrimonio Judío. Ambos son promovidos por una alianza de varias organizaciones judías y no judías, que incluye agencias de turismo, así como organizaciones de voluntarios. La Jornada Europea de Patrimonio Judío, este año, por ejemplo, está dedicada a la diáspora. Por terminar, el Itinerario Europeo del Emperador Carlos V, la red de cooperación de las rutas europeas del Emperador Carlos V es una asociación formada de instituciones, organismos, entidades, regiones,
ciudades y municipalidades. Inicialmente esta red reunía 19 miembros, hoy en día los socios involucrados en la red de cooperación de Carlos V son 58. De Algeria, Bélgica, Alemania, Holanda, Italia, Marruecos, Portugal, España y Túnez. El mayor número claramente se concentra en España. El objetivo es el desarrollo de un gran proyecto cultural y turístico dedicado a la figura de Carlos V. En conclusión, los itinerarios culturales estimulan el desarrollo sostenible a través de la implementación de proyectos de base y estimulan una forma diversificada de turismo, donde los individuales y colectivos se combinan directamente a través de las nuevas tecnologías, las redes sociales y la nueva forma de contar historias. Son parte de una amplia red que permite sinergias entre las autoridades nacionales, regionales y locales, una amplia gama de asociaciones y grupos de interés socioeconómicos. El objetivo es promover experiencias de viaje sostenible y el acceso directo al patrimonio europeo, garantizando un diálogo entre habitantes y viajeros. Preservar y mejorar el patrimonio cultural común europeo es esencial para entender lo que somos y dónde venimos, con el fin de hacer frente a nuestro futuro común. Les invitamos a unirse a nosotros en este viaje de descubrimiento. Muchas gracias.